Ok, chicos, estoy revisándoles. Denme un chance para, que son bastantes. Entonces ahí voy corrigiendo.
Ok, chicos, para ir adelantando, me faltan como 3 personas para terminar de revisarles. Entonces, mientras yo termino de revisar, vamos a hacer otro ejercicio. Donde tienen que identificar al menos 5 verbos regulares o 5 verbos irregulares de ese texto. ¿Ok? Entonces, van a hacer un cuadrito que pongan regulares y irregulares e identifican 5 de cada uno que estén en ese texto. Mientras termino de revisar el ejercicio, el primer ejercicio, para que nos dé tiempo de revisar antes de salir.
Profe, disculpe, verás que, bueno, irregulares solo he encontrado dos, es como los que más me cuestan a mí. Irregular. Irregulares, sí, irregulares, digamos, ya tengo todos, pero irregulares no sé, me quedo como varada ahí. Te los paso. No, ya este ejercicio lo vamos a revisar oral, pero irregulares, recordá hacer la conversión ahí de pasarlos a infinitivo, es decir, con la terminación ar, er o ir, para que elimines la terminación y puedas saber cuál es la raíz que tiene que respetar o no. Ah, ok, ok. Ya casi revisamos. Ok. Ok, listo, chicos. Ahí en las correcciones del grupo y también los que me mandaron individual, les puse como caligrafía y las letras que tenían que mejorar. Son, por ejemplo, que la S me la hacen muy pequeña y se puede confundir con una C. O que, por ejemplo, la D, la T, la V, todas esas que tienen que llegar hasta arriba del reglón, por ejemplo, estas, me las llegan hasta la mitad. Entonces, por ejemplo, me la hacen la L al mismo tamaño que la V. Entonces no se diferencia y parece que fueron ahí. Entonces, recuerden que estas, como la H, la L, la D, que tienen que llevar la, la raya vertical que llegue hasta arriba del reglón. También como la M,
que la M me la hacen así y tiene que llegar hasta abajo porque eso es caligrafía. La Y, que algunos me le hacían una curva acá, entonces no, recuerden que la Y es así. Son cosas muy mínimas, pero que igual pueden ir mejorando, porque eso es parte de caligrafía, que, que les pueden bajar ahí en el examen. ¿Ok? Algunos verbos ahí que pusieron también en el grupo. Buscar, buscar era uno de los verbos que ahí lo pusieron como regular. Entonces, por ejemplos, vamos a hacer la conversión. Tenemos el verbo buscar en infinitivo. Si le eliminamos la terminación, ¿verdad? La raíz va a ser bus. Pero si nosotros lo conjugamos y decimos yo busco, chicas, ¿me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, Ok, ¿entendieron entonces por qué el verbo buscar es irregular? profe, no vi, como que no se escuchó en una parte y luego volvió a escuchar usted. Ok, entonces tenemos que el verbo buscar va a ser la raíz books, es decir, la B, la U, la S y la C. Es la que se tiene que mantener a la hora de que nosotros lo conjugamos. Entonces, si nosotros decimos nosotros busquemos, esa raíz se va a mantener. No, No. No se va a mantener, cambia totalmente. Entonces, por eso el verbo buscar es irregular, porque su raíz no se mantiene. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a identificar algunos verbos regulares o irregulares. No sé si quieren participar a voluntad. A ver, Carla, dime un verbo regular que hayas encontrado. Yo encontré volar, Volar, como regular o irregular. no regular, regular encontré volar, arrastraba, Ok, verificaba, informó. vamos a ir haciendo el mismo ejercicio. Es porque en el primer reglón aparece volado, ¿verdad? Entonces, volar va a ser en infinitivo. Si le quitamos la terminación, la raíz va a ser vol. Pero si digo, yo vuelo, ahí la raíz no se mantiene, porque me cambia la O por una U. Entonces, volar es irregular. ¿Por qué? Porque su raíz cambia a la hora de conjugarse.
¿Ven? Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer porque no de la nada van a saber si irregular o irregular. Es al verbo que ya está conjugado, lo devolvemos a infinitivo, es decir, con terminación ar, er o ir, para eliminársela y saber cuál es la raíz, para saber cuál es la raíz que tengo que ver si se mantiene o no se mantiene. Y empezar a conjugar el verbo en las diferentes personas, en yo, en la segunda persona, en la tercera persona y en los diferentes tiempos. Entonces, al cambiarlo al ponerle el ar, er, ir, y sacar la raíz, entonces Esa hay que poner raíz, los ejemplos en base a la persona, entonces. ajá, esa raíz, esos son los pasos. Ok, En ya. este párrafo está igual como en el examen. En el examen les van a venir los verbos ya conjugados. Es decir, sin la terminación ar, er o ir. Ustedes se tienen que devolver ese verbo a infinitivo para saber cuál es la raíz y saber qué es lo que tiene que cambiar o no tiene que cambiar para saber si irregular o irregular. Entonces, ¿cuál otro verbo me dijiste? Arrastrar Arrastrar. Ok, vamos. en el segundo parte. Ah, la segunda línea. Arrastrar. Le vamos a quitar la terminación. Ok. Y si decimos, perdón, yo arrastro, ellos arrastran, nosotros arrastramos. Si decimos, usted arrastraría, ¿se mantiene o no se mantiene? Eso sí. Esa sí se mantiene, entonces sí es un verbo y sí es un verbo regular. Ese es el ejercicio que tienen que hacer entonces. Al verbo que ya está conjugado, la única forma de saber si es regular o irregular es conociendo la raíz. ¿Y cómo sabemos cuál es la raíz del verbo? Quitándole la terminación ar, ir, huir. Profe, Ajá. relajó es un verbo regular. Relajó del verbo relajar. Entonces le quitamos la terminación, decimos que la raíz va a ser relaj hasta la J. Nosotros relajamos, él se le relajó, te relajaste, ¿sí? Mantiene la raíz. Entonces va a ser regular. Ya dijimos, ¿verdad? Que hay algunos verbos que son irregulares, como el verbo salir, como el verbo temer o tener, son irregulares por ley. Entonces también tienen que conocer esas excepciones para que no se lleguen a confundir, porque ustedes dicen, pero yo conjugo el verbo salir y no me cambia la raíz, pero ya por excepción, ya por ley, ya el verbo salir se considera irregular. ¿Algún otro verbo que hayan encontrado ahí Estaba. del verbo estar? Ese sería así, ese sí sería irregular. Había irregular. Lo tenías como, perdón, el que me dijo estar, lo tenías como irregular o regular. Lo tenía como regular. Profe, dice, Ajá. ¿hay algún número exacto, digamos, de palabras para no quitar como la raíz, para darnos una guía, saber si es regular o no? Ejemplo, lavado, como usted dice, nada más dejemos lava. Es porque lo único que usted le tiene que quitar, al verbo es el infinitivo. Ar, er o ir, solamente esas dos letras. Por eso es que al lavar, ¿Lavado? solamente le vamos a quitar a, r, el ar. Entonces, lo que nos sobra va a ser la raíz. Por eso es que te digo que tenemos que volver el verbo a infinitivo. Recordemos que cuando hablamos de que un verbo está en infinitivo es porque tiene terminación ar, er o ir. Entonces, volvemos el verbo en infinitivo, ¿para qué? Para eliminarle esa terminación y conocer cuál va a ser la raíz del verbo. Ah, ok. Muchas gracias.
Profe, yo puse ese Profe. estaba porque lo pasé a estar. ¿Perdón? Yo puse estaba en regular porque yo lo pasé a ese término, como usted dice, a estar. Ajá, pero el verbo estar pasa igual que el verbo salir. Ah, ok. Es por excepción. Bueno, bueno. Profe, había como regular. Del verbo haber, ¿dónde está había? Ajá, había volado. El verbo haber va a ser igual irregular. Porque yo digo, yo puedo decir del verbo haber, yo hube o usted hubo. Cambia de, ok, hagámosla acá. A ver, le quitamos la terminación. La raíz va a ser a, pero si yo digo yo hubo, cambia totalmente. Cambia la a por la u. Se mantiene la h y la b, pero cambia la a. Entonces ya ahí cambia la raíz. Es irregular, el verbo haber es irregular. ¿Algún otro? Leyó, profe. ¿Cuál? El verbo leyó. ¿Lo tenés como regular o irregular? Irregular. Irregular, ajá. ¿Algún otro? Yo tengo verificado como regular. Verificar. ¿Cómo? Como regular. Ok, vamos a hacer este. Verificar. Vamos a la terminación. La raíz va a ser verif. Y ahora vamos a hacer. Nosotros verificamos. Tiene. Ah, pero si yo digo yo Me autocorrijo, sí. Yo verifiqué. verifiqué, Cambia. ajá, Ajá. cambia. Ok, Entonces, ok. es irregular. Ok, sí, ahí ya me corregí. Mm. Gracias. Profe, y contestó. Contestó viene ¿de qué verbo? En infinitivo. Contesta. En infinitivo. Ay, se ¿Cuál me es, olvidó ya. ¿Cuál es el infinitivo? Te contestó. Para que sea infinitivo tiene que ser terminación ar, er o ir. Contestar. Contestar. Y lo tenés como regular o irregular. Regular. Regular, muy bien. ¿Cuál? Contestar. Sí. Ajá, regular. ¿Otro verbo? Informó como regular. Informó. Ajá, es informó, el informa. Entonces, ajá, es regular. El último, Recordó. lo tenés como regular o irregular. Regular. Ok, vamos a hacerlo. Recordó, ¿cuál es el infinitivo de recordó? Recordar. 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 Ujú. Le quitamos la raíz. Ok. Pero si yo digo, él recuerda.
acá está cambiando. Entonces recordar va a ser irregular. Por eso es importante, como les digo, que vuelvan el verbo en infinitivo para conocer cuál es la raíz que se tiene que mantener o no para saber si es regular o irregular. Fiorella, ¿tenés una pregunta? No, fue la que dije ahorita. Me recordó. Ahora sí, ¿dudas o preguntas, chicos? Profesora, por ejemplo, veía o sintió, son irregulares. Ver es irregular y sintió, perdón, sí, porque sintió viene del verbo sentir. Y vea que con solo la pronunciación sabemos que cambia la raíz porque en vez de se convierte en sí. ¿Sí me entendió ahí? Sí, sí, de 25 pegué una. Entonces el verbo sentir es irregular. Sí, es eso, chicos. Hay que volver el verbo en infinitivo con terminación ar, er, oír y eliminarlo para conocer la raíz. Porque como les digo, en el examen les vienen ya los verbos conjugados. Entonces tienen que volverlos a infinitivos para saber si es regular o es